El profesor Belarminio Ramírez nos acompaña, un azuano distinguido, un intelectual muy reconocido por la sociedad dominicana, profesor universitario, abogado, especialista en marketing político, y es el hombre que en los últimos años, muchos años ya, nos hace comprender paso a paso todo el proceso político electoral dominicano y deja además esas huellas plasmadas en libros que luego se hacen textos universitarios. Él nos orienta también con su participación en programas de televisión y hoy, como un amigo de este espacio, lo tenemos con nosotros para hablar de una pasión de los dominicanos. Podría ser de béisbol, pero hay otra pasión que es la política, y sobre todo la política electoral con nombre, con apellido, con posibilidades o no de llegar al poder. Profesor, gracias por acompañarnos y yo espero que este programa, como otro con usted, sea de mucho valor para nuestra audiencia. Nos vemos en un segundo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible.
Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Profesor Belarminio Ramírez, ¿cómo se siente? Bueno, yo estoy bien y mejor porque cuando vengo a este diálogo con usted es como una conversación con sabiduría. Yo disfruto mucho su presencia y sus saberes y se lo agradezco siempre y le agradezco la gentileza de su disposición. Dígame una cosa, escuché por ahí, como dice uno, en los pasillos, que alguna gente tiene la opinión de que en el 28 podría repetirse el fenómeno del 86, cuando Balaguer regresa al poder. Hay quienes creen que el PLD podría regresar al poder. Todavía uno no sabe lo que va a pasar en el 28. Primero porque falta mucho tiempo. Y segundo porque los escenarios electorales aquí se definen 10 u 8 meses antes de las elecciones. Todavía falta demasiado. Apenas estamos a 2 años del último torneo electoral. Y se están produciendo acontecimientos internacionales de geopolítica y de impacto económico que en un momento pueden hacer que un gobierno pase de popular a impopular o de impopular a popular. Entonces, ahora los liderazgos y los partidos están en un terreno movedizo, lo que no era en los años 80 y 90, en que los partidos tenían alrededor del 92% de los votos como votos leales. Si buscamos la Galo de esos tiempos, que usted mismo trabajó en ella, en los medios que dirigía, vemos como solo el 8% de la población era independiente. Entonces, ahí prácticamente los partidos estaban sobre tierra firme, lo que no sucede ahora. Ahora el partido más grande es el segmento independiente, los sin partido, y hay actores, marcas, que tienen niveles de agrado por encima de los partidos, pero la mayoría están por debajo de los partidos. Lo que estamos viviendo es el ciclo de la antipolítica y la desafección, donde hay una ciudadanía que habla mucho de política, pero es para criticar la política. No es el debate de los años 80 y 90, que era enriquecedor, que era cuál doctrina era mejor, cuál filosofía, cuál líder tenía mejores ideas. Ahora es la política de la denotación, de la descalificación y del insulto. Entonces, estratégicamente, los grupos que buscan el poder han buscado voceros en los medios de comunicación y ellos todos los días montan una narrativa. Ustedes ponen a leer los medios. Hoy le dicen todo que el gobierno sigue seguro. Mañana le dicen que se va seguro.
Pasado le dicen que no saben. Según la agenda. Según la agenda y los acuerdos previos de la noche anterior. Entonces, toda esa manipulación sin objetividad, lo que le hace mucho más daño a la política y a la democracia. Por eso los académicos tenemos que estar, como dice Hipólito, como la guinea tuerta con los periodistas. Porque el periodista a veces quiere poner a uno a decir cosas que uno no ha dicho porque él quiere que se diga. Quiere poner su agenda. Entonces lo del 28 aquí no se sabe. Ya. Primero, no hay candidaturas definidas, no hay. Si no hay candidaturas, no hay medición. Si no hay medición ni candidatura, no puede haber posicionamiento. Segundo, el 28 el voto no va a ser voto partidario, va a ser voto temático y voto de imagen de marca. Una marca puede tener buena imagen hoy, pero esa imagen puede ser mala el año que viene y viceversa. La imagen puede ser mala hoy, se le convierte en una víctima y el año que viene esa imagen pasa a buena. Entonces, lo que hay es que darle seguimiento al proceso día a día, con objetividad, que es lo que nosotros venimos haciendo, tratando de ver lo que la mayoría no ven y a veces guardando las observaciones para sacarla con sentido de dosis en los momentos indicados. Usted ha hecho una afirmación muy interesante. Ya no hay la lealtad de los años anteriores hacia los partidos políticos y hacia figuras determinadas de la política. Y ha dicho que el partido más grande ahora es el de los no simpatizantes, de los que no tienen selección ni de sigla ni de nombres, ni de sigla de partidos ni de nombre de personas. ¿A qué se debe ese fenómeno que haya cambiado relativamente rápido? Porque en política 20 años es como si fuera ayer. Lo que sucede es que en las últimas 2 décadas hemos evolucionado más que en 1000 años en muchas materias. Por ejemplo, el mundo era un poco estático en la doctrina, en la ideología, duraban siglos el debate. Y después con la llegada de la TV democracia, porque todo comenzó con la televisión y esos periódicos con mayor circulación, revistas, y después llega el internet, entonces todo eso ha producido un nuevo cerebro social. Cuando hay un nuevo cerebro social, hay un nuevo pensamiento social, y el nuevo pensamiento social conduce a una nueva conducta social. Entonces todo eso se dio. Entonces todo ese cambio automáticamente afectó el poder de los partidos y de los líderes políticos. Usted recuerda bien que aquí lo que decía Juan Bo, Balaguer, Peña Gómez sobre un tema se duraba meses analizando lo que ellos dijeron en los medios y cientos de artículos y de que lo que dijo, ya eso no es así, porque ahora hay un ser humano que entra y busca todas las informaciones, la ve en dosis, no profundiza en nada, pero no tiene lealtad ni dependencia. Ni siquiera los líderes de los partidos son dependientes de sus partidos hoy. Es algo muy interesante. Hay que ver cómo los partidos son organizaciones con una declaración de principios que ni quienes lo dirigen la respetan. Entonces hay una disociación total. Ni suelen citarlas, ¿verdad? Así está la sociedad. O sea, ellos ni siquiera saben comportarse acorde, como dice Milagro Ortiz, con el diseño filosófico de la organización en que dirigen y militan. ¿Y qué ha producido ese fenómeno en términos sociales, psicológicos, educativos o políticos? Ha producido mucho, porque es que en cierta medida hay un nuevo orden. Cuando hay un nuevo orden de pensamiento, hay un nuevo orden de comportamiento y eso cambia la economía. Eso cambia el tejido del liderazgo. Por ejemplo, cuando vemos el Congreso Nacional de hoy, el Parlamento de hoy en República Dominicana, y buscamos el listado de quienes fueron diputados en los años 80 y 90 del siglo pasado, nos vemos cuenta que el perfil es muy diferente. No hay figuras. No, ahora hay figuras, pero ricas. Ahí tú el que está tiene que ser millonario. Porque esa es la condición sine qua non. Millonario, porque la campaña de diputados... No intelectual como antes. La que sale más barata hay que gastar 8 no 10 millones. No un gran orador como antes, hombre elocuente. No, ni tampoco que represente a los médicos, que represente a los... Hay legisladores que nunca han hablado. A los maestros, que represente a los campesinos, a los sindicalistas, porque es que
el diseño anterior era ese. Sí. Los líderes, Balaguer, Bosch y Peña, no? ellos tenían una especie de lupa, Sí. y como los partidos tenían una lucha por el control de la organización social, entonces cada partido formaba liderazgo en los ámbitos sociales, comunitarios, Correcto. religiosos, profesionales y empresariales, y el escenario idóneo era llevarlo al Congreso, porque ahí se producen las leyes. Exacto. Entonces de ahí también iba la Y municipalidad. eso enriquecía la democracia, porque Claro. todos los intereses estaban representados más allá de los intereses Era económicos. más legítima. Sí, mucho más legítima. Era más objetiva. Era una democracia más auténtica y más real, porque esta es ficticia. Es un liderazgo que no lidera ni en su casa. Quizás por eso estamos viendo que leyes que han sido aprobadas, tan pronto son aprobadas, piden que no la pongan en vigencia porque tienen errores. Bueno, pero porque quizás en el proceso legislativo no hubo un examen concienzudo. No hay el examen, pero tampoco hay la consulta a los expertos, porque tampoco invierten en lo que deben Bueno, invertir. el Congreso Nacional creo que no tiene muchos para expertos. que tener expertos en las áreas, Sí. que se le pague lo que se le debe pagar, Correcto. para que estudie y edifique a los miembros de las comisiones que tienen que presentar esto al hemiciclo. Eso no anda así. Aman a negocios económicos, intereses. Hemos una lucha retrocedido democráticamente en ese aquí, aspecto, beneficia entonces. así. No, ha sido. A mí no me gusta mucho la palabra retroceso, a mí me gusta la palabra cambio, porque cuando la sociedad cambia de pensamiento y cambia de conducta, el liderazgo del ciclo anterior no puede seguir siendo el liderazgo. Esta sociedad tiene el liderazgo que merece tener, porque el liderazgo es expresión de la sociedad misma, de un mundo donde lo que vale, Pero no promueve la democracia. la democracia es don plata, don dinero. Entonces hay un retroceso. Partidos porque políticos, antes creíamos en la democracia que, y buscábamos que tenían la democracia. liderazgo, los partidos tenían liderazgo por trabajo social, profesional, político e histórico. Cuando yo entro a la política y yo era una autoridad en el Partido Reformista, los partidos eran eso. De repente, las cúpulas de los partidos comienzan tomando en cuenta el factor social, el dinero, para que la persona esté en los puestos más altos de dirección. Ahí comenzó todo. Entonces, al darse en las estructuras partidarias, se dio en la representación municipal y legislativa. Y también se dará en lo presidencial, que todos los presidentes automáticamente van siendo empresarios. Y lo que aspiran también es la sociedad. Me dicen incluso que las escuelas políticas han desaparecido de los partidos. No solo han Los desaparecido, entrenamientos. pero lo que ha pasado ahí, porque en los años 90 y a principios de este siglo, tuvimos una batalla muy fuerte, luchando por el financiamiento a los partidos políticos, con el compromiso de que el 30% de ese dinero era para las escuelas de formación política. Extrañamente, cuando se aprobó el financiamiento, entonces las escuelas cerraron. Y quienes dan el dinero no lo exigen. No, porque el no dinero, exigen. ni la Junta se encargó de ejercer el mecanismo de control para que ese 30% se invirtiera en la formación. Entonces, el financiamiento, en vez de mejorar la calidad del liderazgo, lo que hizo fue que lo dañó, porque ese dinero estimuló a que un grupo de tigres secuestraran a los partidos para ellos adueñarse de ese fondo para toda la vida. Por eso tenemos partidos que eran grandes, que le ha ido tan mal que ahora son chiquiticos y no sacan ni el 1% de los votos. Pero Todo algunos le va bien porque no quieren sacar muchos votos, porque le es suficiente sacar un regidor para mantener... No, y pactar alianza con y la mantener sus franquicia. ingresos, que quizás es lo que para muchos es interesante. Eso está en crisis para el 28. Sí. La mayoría de esos partidos, franquicias, aquí van a desaparecer. Pero ahora. fuera una bendición, ¿no? Porque el liderazgo que se está forjando no le va a dar a ellos el trato que le ha dado el liderazgo que tenemos hoy y el del pasado. Escúchelo bien, Ya. El gobierno que viene en el 28 va a tener una dinámica y una estructura donde la mayoría de los líderes y dueños de esa franquicia partidaria no van a estar incorporados. Vamos a hacer un segmento comercial para regresar con esta entrevista al profesor Belarminio Ramírez. Esto es mío.
Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La Cámara Alta aprobó importantes iniciativas legislativas, entre ellas la modificación al proyecto de ley de medidas, procedimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, restableciendo la vigencia del artículo 4 de la Ley 6-86, así como las modificaciones al proyecto que reforma la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. También la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo se reunió con la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, de quien escuchó sus opiniones sobre el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados del país. En una emotiva ceremonia dedicada a la cultura y el arte, el Senado de la República reconoció a Freddy Ginebra por su destacada trayectoria y valiosos aportes al desarrollo de la cultura, la comunicación, la historia y el arte nacional. Como parte del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 60 estudiantes de diversos centros educativos del país, quienes recorrieron las instalaciones y participaron en la experiencia educativa de desempeñarse como senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Esa democracia, profesor Belarminio, que usted describe, la de hoy, ¿es la que conviene a largo plazo o de alguna manera la sociedad en algún momento deberá sacudirse para regresar, digamos, a los elementos clásicos, sustanciales, esenciales de lo que hemos conocido en Occidente como democracia? La democracia no regresa, la democracia avanza. El gran reto que nosotros tenemos es comenzar a diseñar la post-democracia que tenemos hoy. O sea, este modelo que tenemos es un modelo muy deficitario, este modelo democrático, en eficiencia, en calidad, en representatividad, en legitimidad, este es muy deficitario. Entonces, si queremos una democracia más eficiente, entonces tenemos que trabajar el diseño ahora. Discutir el diseño con los líderes políticos del futuro, con los académicos, con los agentes de los medios de comunicación, para que juntos nos embarquemos en un proceso de educación a la gente, a las personas, para que podamos avanzar, dar un salto a un modelo democrático que funcione mejor. Porque es que la democracia que tenemos hoy es una democracia pésima, en el sentido inclusive de que la mayoría de los ciudadanos de hoy
no se sienten comprometidos con el sistema mismo. Ellos quieren los beneficios, la garantía. Ellos quieren los derechos, pero ellos no quieren tener deberes. Ellos no quieren ni siquiera votar. Ellos no quieren organizarse en nada. Ellos no quieren militar. Entonces tenemos una clase profesional que cuando usted le habla de que hay que ir a dar una charla a un lugar, lo primero que te dicen es cuánto le van a pagar. Nadie quiere compartir nada de lo que aprendió. No hay conciencia de que el ciudadano de la democracia tiene que invertir en la democracia y cuidarla. Entonces, por ejemplo, cuando lo que tuvimos cerca de los líderes de la estirpe, de Balaguer, Bojo, Peña Gómez, sabemos muy bien que habían momentos en que ellos decían, eso no se puede hacer porque eso hace daño a la democracia. Ellos tenían como prioridad un compromiso con el sistema. El liderazgo de este tiempo no tiene ese compromiso. Me llama la atención, profesor, ¿en qué momento se quiebra todas esas enseñanzas y ejemplos de Balaguer, Bosch, Peña Gómez que usted ha mencionado, y quizás podríamos añadir Jacobo Magluta, Jacinto Peinado y otros líderes secundarios que iban por el mismo camino? Ellos desde el asesinato de Trujillo para acá mantuvieron la búsqueda de esos valores democráticos, lucharon por ellos, la sociedad creyó en ellos, hubo una guerra civil por ello. ¿Cuándo entonces se quiebra y parecería que lo que ellos lograron no fue tan profundo que ya se quebró? En el 2002. En el 2002. El punto de inflexión comenzamos viéndolo en el 2002 con las elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales. El Congreso que llegó ahí fue que la política fue tomada por el dinero, en el 2002. En el 2002. Y los ayuntamientos también. Entonces ya ahí ninguno de ellos tres estaban. Los sucesores de ellos no en discurso lo mencionan mucho. Ellos vienen a estos medios que mencionan a Boa, Peña, Balaguer. Ellos no debieran ni mencionarlo nunca, porque ellos en su inmensa mayoría son la antítesis, la negación de ellos en pensamiento y en conducta. Entonces ahí fue que entró la política del negocio vinculada al poder económico. Ahí fue que el empresariado se interesó en tomar el Congreso y se lo sirvieron con bandeja fácil, porque comenzaron a financiar gente para que llegara allí, para que fueran representantes de ellos. Y ahí se instaló lo que tenemos hoy, que es una crisis, porque luego llegan apoyados con el poder económico legítimo, pero ahora cuando usted busca el perfil, la mayoría están vinculados al juego de azar, a la economía non santa, y por eso es que tiene que cambiar. Y entonces el empresariado legítimo ya está mirando que es necesario un rediseño, una reingeniería del sistema democrático para cuidar los intereses de ellos. ¿Usted cree que se dará? Se va a comenzar en el 28 y en el 32 aquí vamos a tener un sistema distinto al que tenemos hoy, con liderazgos diferentes, forma de gobernar diferente. Y el gran reto que tenemos es cómo vamos a definir los canales de legitimidad de las marcas. Cuando el país eligió a Leonel Fernández en el 96 y cuando eligió posteriormente a Luis Abinader en el 2000, en ambos momentos hubo la esperanza de cambios sustanciales, porque eran figuras no contaminadas aparentemente con el pasado, ni con las prácticas políticas en boga, que aunque usted la ha presentado como una edad cuasi de oro, sustancialmente diferente a la de ahora, había sus vicios democráticos. Había compra de votos, había proselitismo desde el poder, teníamos unos partidos dirigidos por caudillos, donde el juego democrático tenía unos límites que establecían esos caudillos. Bueno, aparentemente las expectativas que había con Leonel se frustraron y aparentemente las expectativas que había con Luis Abinader se frustraron también. Son dos contextos muy diferentes.
Primero Leonel llega con el apoyo de Balaguer y del Partido Reformista. Pudo hacer un gobierno mucho más trascendente porque inclusive él quiso darle una parte del gobierno a Balaguer y Balaguer le dijo que no. Y las expresiones, inclusive yo que era funcionario medio en ese gobierno, cuando consulté me dijeron que podía renunciar e irme, no entrar con el gobierno que llegaba de Leonel, y lo hice. Entonces, él recibió la libertad y el apoyo de Balaguer para que realmente hiciera la transformación que había prometido. Pero no tenían la experiencia, no tenían la capacidad, y vino con un grupo de gente que no había administrado nada en su vida, que la mayoría lo que habían sido eran buenos articulistas o buenos maestros, y no tenían legitimidad social. Entonces por eso vemos en el 98 cómo hay un triunfo del PRD, y en el 2000 cómo llega, y cómo ese PLD en el 2000 prácticamente queda en un tercer lugar, porque lo que le llevó al Partido Reformista fue muy poco a pesar de haber tenido el poder. Entonces, Leonel no podía hacer mucho más de lo que hizo por la forma como llegó, la poca experiencia y las ataduras. Ahora Abinader pudo hacer más. Ya. Porque Abinader llega en un contexto distinto, con una legitimidad social amplia, con una política con menos sectarismo, con menos peligros, con menos amenazas, con un desbloqueo de esos poderes fáticos, con un porcentaje de popularidad altísimo, gana en la primera y gana la segunda vez. O sea, el apoyo lo ha tenido todo. El problema de Luis Abinader ha estado, el punto que no le ha permitido avanzar mucho, es que él estructuró un gabinete en su inmensa mayoría de empresarios. Y yo se lo dije desde un principio, está metiendo los dos pies en un solo zapato, está cometiendo un error grave. Usted no le puede dar el gobierno al empresariado, usted puede darle el 20 o el 30% de los puestos al empresariado, pero el resto, usted tiene que buscar servidores con carrera en la administración pública, gente que trabaje 24/7 por un salario y buscando una pensión. Porque el empresario, como dice Lula, y como dijo Pepe Mujica, el empresario tiene una naturaleza y un cerebro, es que todos los días y todas las noches está maquinando cómo ganar más dinero, porque usted no puede querer que un empresario se convierta en pedagogo y salga a hacer lo que yo hago, no, porque eres empresario. Él vino a este mundo para producir dinero, fortuna, generar empleo, yo vine para educar. Entonces el error él lo cometió ahí, en la estructura del gobierno, y ya él lo sabe, lo que pasa es que ya no puede modificarla. Pero él pudo hacer un gobierno diferente, a los empresarios se les puede cumplir, y Balaguer dio cátedra de eso, sin necesidad de usted darles ministerio. Dejándolo en sus empresas. Exactamente, usted puede darle las manos, pero no entregarle el Estado. Entonces por eso él prometió. ¿Usted cree que fue el error, ha sido el error fundamental? Él prometió un rediseño del sistema, una reingeniería, y lo tenían bien escrito. La redefinición del Estado, el PRM llegó en el 20, tenía todo claro, los ministerios que debían refundar, las direcciones, los consejos, que era un dispendio, la cantidad de empleados que era innecesario, lo tenían todo claro, pero eso lo guardaron y dijeron, nos vamos a montarnos en el clientelismo y en el populismo para comenzar a asegurar la reelección del 24. Pero lo que pasa es que, como dice Pelegrín Castillo, esto es insostenible. Lo que tenemos hoy, los que vengan en el 28 no podrán asumir ese comportamiento, porque aquí hay que hacer un rediseño, porque la República Dominicana no produce para mantener el aparato estatal que tiene, ni la praxis política que culturalmente lo mueve. Estamos obligados a un rediseño y una reingeniería, y por eso en el 28 deben llegar las personas indicadas que puedan extirpar el cáncer. No se corre el riesgo de desestabilizar al gobierno, porque, por ejemplo, una vez, siendo secretario entonces de Finanzas, Lois Malcún dijo que el gobierno podía hacer su trabajo con la mitad de los empleados que tenía. Estamos hablando cuando apenas tenía 400,000 empleados. Hoy tiene 700,000 y tanto.
lo cual quiere decir que podríamos estar teniendo fácilmente 400,000 empleos por encima de los necesarios. Y con la mitad de las instituciones. Hagamos la también. hipótesis de que van a ser sacados del gobierno. ¿Quién va a absorber esos empleos? ¿El sector privado dominicano? Bueno, lo que pasa es que en un momento usted tiene, si quiere resolver un problema de salud, tiene que tomarse una medicina. Pero que si lo va a usted, noquear, si que no tira le gusta. 400,000 empleados a la calle, desestabilizar el Pero habrá gobierno. un momento que habrá que hacer una reducción, porque no nos queda de otra. Ahora se va a hacer por necesidad, porque vamos a estar obligados a hacerla. Es obligado. Lo que viene, y quiero insistir en Yo esto. creo que necesitamos otro empresariado para hacer Quiero eso. que el liderazgo político entienda que quienes asuman en el 28 no deben pensar en el 32. Tiene que venir en el 28 un equipo a dirigir este país que haga lo que haya que hacer olvidándose de las elecciones siguientes. Pero yo recuerdo, por ejemplo, Balaguer, un anciano. Todos han fracasado en ese intento. Cuando vino todo ese proceso de reforma fiscal, que yo estuve vinculado desde el Banco Central, vi cómo se montó todo eso. La política, él dijo, aquí no hay política ni hay partido. Cierren todos los locales, no quiero nada, hay que hacer esta. Y no se ha podido hacer una reforma fiscal más de ahí para acá. ¿Por qué? Porque cada vez que la ponen sobre la mesa, miedo a no quieren afectar a aquel, no quieren que si yo qué, afecta al partido, reduce aquí. Señores, no podemos seguir en eso. Ustedes, los teóricos de la política, con Leonel a la cabeza, se inventaron el consenso. Y después que hay leyes, no hay que hacer consenso, sino aplicar la ley. Aplicar las leyes. Pero aquí se busca consenso para aplicar la ley. Lo que pasa es el tipo de liderazgo que tenemos. Aquí tenemos liderazgos que quieren estar bien con Dios y con el diablo, con todo el mundo. Yo a veces me pongo a reír. Yo nunca voy a olvidar la vez aquella que había una sindicalista que dirigía la confederación que llamó a Virtudes. Virtudes Álvarez. Y que los empresarios se negaban a aumentar una migaja al salario mínimo y que a las 10 de la noche Balaguer la mandó a llamar al Palacio Nacional y le habló al país, le dijo, yo la apoyo, la huelga es justa, la huelga mañana va, dijo Balaguer. Al otro día los periódicos salieron más tarde y los empresarios le dijeron que titularan que iban a aumentar el salario a los trabajadores. Eso es un liderazgo consciente de que en un momento dado el poder tiene que ponerse a favor de causas sociales. Bueno, el tema ahí, profesor, y usted lo sabe muy bien, es que no hemos tenido, fuera de Balaguer, un presidente que concentre tanta autoridad. Pues entonces tenemos que buscar a alguien que tenga autoridad con un equipo, porque ahora la autoridad... Recuerde que el empresariado de hecho le hizo una huelga a Antonio Guzmán en los primeros 2 años. También bienvenido, los círculos íntimos de los líderes es la gran tragedia de este país. Aquí desde que una gente se va perfilando que puede llegar a algo, comienzan a rodearlo. Y ellos no tienen la sabiduría, porque cuando uno busca... Quienes hacen eso más son los empresarios. Claro, cuando uno busca Balaguer, Bosch y Peña, ve de dónde la génesis, de dónde vienen la sabiduría, cómo se construyen. Pero es que mi preocupación está en la madera del liderazgo. Por eso yo no voy a cambiar mi discurso ni mi pedagogía. Tenemos que producir un liderazgo para estos tiempos con la capacidad y la voluntad de buscar la inmortalidad histórica, haciendo la reingeniería del sistema político y de la democracia. Vamos a una pausa para que en el próximo segmento, que es el último, usted nos ayude a ver si actualmente algunos de nuestros líderes o protolíderes políticos podrían tener ese perfil en algún momento. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Entrevistamos al profesor Belarminio Ramírez, un azuano de pura cepa, profesor. Así es. ASUA espera por usted, yo creo. Yo creo que ASUA está esperando que usted impulse un poco más su desarrollo. Están conectados conmigo porque como yo soy muy proactivo, muy dinámico en la comunicación, la comunidad azuana me sigue, mis ideas, mi pensamiento y todo. Entonces, pero usted no habla mucho de ASUA. Utilizo la tecnología para llegar. Necesitamos airear, darle visibilidad a ASUA y a todo su potencial. Usted dice algo muy importante. En las ocasiones que asumo a ASUA como tema puntual, inmediatamente hay gente en ASUA que me están llamando y me dicen que si yo estoy aspirando a senador y los que son senadores o quieren ser senadores inmediatamente me están invitando a tomar café y me reafirman que ellos van a aspirar de nuevo porque ellos entienden que yo si abordo y me entro en la provincia es porque voy por un cargo, pero eso no está en mi agenda. No, y las provincias nuestras necesitan de sus hombres y mujeres distinguidos que luchemos por ellas porque usted sabe que hay un poder concentrado en Santo Domingo que ahora un poquito se ha movido hacia Santiago. Pero yo encontré, don Bienvenido, algo para luchar. Y yo le agradezco a Dios que me dio este privilegio de vivir este tiempo. Yo monté una escuela de liderazgo integral con inteligencia artificial y va muy bien en la matriculación. Y inicié con un primer programa que se titula ¿Cómo ser una marca exitosa? Para ahí el diseño del profesional del futuro, del líder integral del futuro en sentido amplio. Luego ya vengo con comunicación y persuasión, con marketing, neuromarketing, liderazgo y diseño de campañas electorales. Mi meta es formar 8
o 10.000 dirigentes políticos para convertirlo en vendedores de marcas, marcas partidos, marca candidatos, marca visión, marca rediseño del sistema. Y esa oportunidad me la da la tecnología, la inteligencia artificial. Y estoy enseñando mejor que como enseñaba en las aulas universitarias, porque tengo una plataforma donde yo subo el módulo. El estudiante tiene la opción de escucharlo mientras va en una guagua, escuchar la clase, volver y escucharla cuantas veces quiere, pero también tiene la opción de descargarla y leerla en su celular o en su ¿Dónde pueden orientarse mejor? Lo que yo no le dejo a la inteligencia artificial es la evaluación, porque hay escuelas parecidas que están en otros países que la inteligencia artificial evalúa la tarea, no, la tarea la evalúo yo. Yo le doy un correo electrónico donde cada alumno tiene que mandarme la tarea ahí. Y yo la corrijo, la socializamos y se la devuelvo. Entonces, para mí, esa es mi provincia, ese es mi futuro, ¿Cómo pueden nuestros oyentes comunicarse con esa escuela? Nada más tienen que entrar en contacto conmigo en cualquier plataforma y ahí yo les mando el link para que se conecten, se registren y se inscriban. Y con los líderes políticos lo manejo de forma diferente. Las marcas que van por puesto de elección en el 2028, ellos me mandan el listado con sus correos electrónicos y nosotros administrativamente lo agregamos. Profesor, usted ha hablado de un liderazgo nuevo, diferente, que debe ser a partir del 2028. Y ese liderazgo, a juicio suyo, debe ser muy diferente al que tenemos actualmente. Hoy. ¿Cómo construimos un liderazgo en apenas un par de años? ¿Y qué perfil debería tener ese liderazgo, ese líder? Tienen que entender dos cosas elementales para ponerse en la ruta que necesita el momento. Lo primero es, en el 28 no puede haber un gobierno de un partido después del 28. Porque si vamos a una abstención electoral que puede ser hasta de un 60 y un partido de ese 60 logra un 50 y algo, eso estaríamos hablando que alrededor de un 70 no necesariamente está ligada con la elección de ese que asume la presidencia de la República. Alguien va a ganar las elecciones, pero tiene que hacer un gobierno, el primer gobierno de coalición nacional de República Dominicana, pero no con la entelequia de partido. Escúchalo bien. República Dominicana está minada de gentes honorables, profesionales de alta calificación. Y el gobierno que viene en el 8 tendrá que ir por esas marcas. Bueno, mire cómo Abinader buscó a Jorge Suberoiza y mire el trabajo que le está haciendo. Mire un Milton Ray Guevara donde lo llegan, la sociedad tiene. El gobierno que viene en el 28, en vez de sentarse a hacer un gabinete, dando cargos, pagándole por los cuartos que le dieron en la campaña, tiene que venir con una filosofía distinta. Y ahí va a comenzar el cambio. ¿Ese pensamiento lo tiene usted o cree que la sociedad anda por ahí? El gobierno tendrá que hacerlo, porque el modelo que tenemos automáticamente se está cayendo solo. O sea, hay un momento en que hay que hacer... ¿Usted cree que ya el dinero no atraerá a los políticos? Bueno, si ese matrimonio... Si el nivel de abstención sigue creciendo, que es la perspectiva, y la partidocracia sigue cayendo, porque aquí los partidos cada día son más chiquitos. No importa cuántas actividades hagan, los partidos cada día en los estudios de mercado son más pequeños. Profesor, pero recuerde que esa abstención estuvo motivada por una enfermedad tan dura como el COVID. Sí, pero en el... No sé por qué a veces hablan de una abstención en el 24, cuando ahí lo que hubo pero fue en el 24 paréntesis. Usted no fue a votar con... Bueno, pero todavía ahí estaba la resaca. Sí, pero en el 20 votó más que en el 24. Yo creo que ahora es que podemos ver si realmente la democracia dominicana pasó a una fase de abstención. En el 20, con un miedo a morirse, votó un porcentaje mayor que en el 24. Bueno, porque recuerde que fue un año de inflexión. Estábamos queriendo salir, la sociedad dominicana casi en su conjunto, de un ciclo
de 20 años con un paréntesis de 4. Entonces en el 24 hubo un porcentaje que no se motivó porque vio que no se le cumplió con el motivo de ir desafiando hasta su vida. Bueno, esa es una interpretación. No, pero es que los estudios lo reflejan. La otra podría ser el tema del COVID. Es que es preciso, la caída de los partidos. El posicionamiento que tienen los partidos es un indicador claro de que el segmento de los sin partidos cada día está más grande y ellos cada día están más pequeños, porque ellos no son capaces de hacer la reingeniería, el rediseño que demanda la nueva sociedad. Yo quiero esperar el 28 para ver si esa tendencia se mantiene. Yo lo que veo es que el 28 tiene que venir un liderazgo consciente de que debe tomar un sartén caliente por la mano. No estos sartén de ahora, no. Que usted lo pone 2 horas en la estufa y no se calienta. De lo viejo. Tiene que tomarlo y que se le achicharre. De lo que se ponía rojo. Y corregir lo que tenga que corregir. Para enderezar a esta sociedad para un nuevo ciclo con un Estado más eficiente. Pero el problema de la sociedad nuestra hoy en día es más cultural que de otro tipo. Por eso es más grave. Aquí hay una economía muy fuerte, pero lo cultural es muy difícil de cambiar de un año para otro. Por eso es más grave. Eso es a largo plazo. Porque tenemos buenas leyes, estábamos hablando usted y yo del desorden en el transporte. Pero la gente no quiere cambiar eso. Es que el liderazgo tiene que hacer cosas. Y ahora tenemos líderes que son presa de las encuestas. No buscar el Ellos aplauso, hacen lo que las encuestas dicen. Que buscan demasiado lo que las redes sociales dicen. Antes teníamos esos líderes que usted ha mencionado, estaban vinculados fuertemente a doctrinas, y esas doctrinas pues diseñaban un tipo de país, de gobierno, de sociedad. Pero ahora son las redes sociales los que dirigen y orientan a los gobernantes. El gobierno que venga en el 28 no deberá dejarse regir por las redes sociales. Si viene con esa misma filosofía, el Estado va a colapsar por ineficiencia y porque el ciudadano no se va a sentir representado por el Estado en nada. Profesor, los extranjeros suelen decir que los dominicanos somos muy pesimistas y que no vemos los elementos positivos nuestros, sino los negativos, algo que es muy propio de la cultura hispánica. ¿Usted no cree que está siendo muy pesimista en la descripción de la sociedad política dominicana? No, porque la República Dominicana como modelo económico ha tenido crecimiento y desarrollo grande. Nosotros hemos tenido un desfase en la institucionalidad. Porque cuando usted se mueve por cualquier punto... A pesar de las leyes. Sí, cuando usted se mueve por cualquier punto de este país, lo va comparando de 10 años en 10 años, ve cómo nosotros hemos crecido y nos hemos desarrollado en lo material. Pero lo que pasa es que el desarrollo material tiene que ir de la mano con la cultura, con el pensamiento y con las instituciones. Porque la fortaleza de los países de Asia ahí es que está. Y la caída que está teniendo los Estados Unidos está en ese mismo problema. Nosotros tenemos que retomar que necesitamos un orden, una disciplina, necesitamos un nuevo pensamiento social y una nueva conducta social, porque llega un momento que un Producto Interno Bruto altísimo, si no corregimos esto, va a servir de poco. Nada de Bukele, nada de Bukele, ¿verdad? En el último gobierno, profesor. Bueno, habrá que llegar nada de Bukele si las ni de Donald circunstancias Trump lo ameritan. Yo le digo a los alumnos míos, el último presupuesto del Ministerio de Turismo de Balaguer fue 24 millones de pesos. Y en ese Ministerio de Turismo donde yo trabajaba, nosotros organizamos Politur, transporte, toda la normativa del Ministerio de Turismo la preparamos nosotros. Ahí el presupuesto era 24 millones y hay que buscar lo que ganábamos los funcionarios. O sea, el problema, la gran tragedia de este país es que es un país pobre con una estructura de gobierno y de funcionarios recibiendo unos salarios que no se compadecen con la economía misma, ni con el ingreso de la inmensa mayoría. Porque, por ejemplo, yo digo, ¿cómo usted va a llevar a una alta corte, a un jurista? Hay muchos que están guapos conmigo por eso.
Alguien que quiere entrar a la alta corte, nada más por salir de ahí a cobrar 400, 500 mil pesos como pensión para el resto de su vida e irse para su oficina de nuevo. Esa pendeja hay que quitarla. Bueno, mira, aquí hay muchas cosas que hay que corregir. Esa es la herencia del ciclo de 20 años morado. Usted lo sabe. Sí, pero que hay que corregirlo. Mire, a mí... Eso no lo ha hecho ningún otro gobierno. A mí no me importa quién lo hizo. Lo que yo entiendo es que en el 28 tenemos que sentarnos. Yo estoy de acuerdo con que eso hay que corregirlo. Ese tipo de cosas lo que ha hecho es dañar esas altas cortes. Porque en el momento de elegir no buscan a quienes deben elegir lo que piensan en el beneficio económico. Los que tienen posibilidad de regresar al poder, que fueron los creadores de eso. Yo le digo, hay y que los que tomar lo van a mantener. El sartén caliente. Sí. Y corregir. Aquí todo lo que han gobernado. Porque ahora se critican las pensioncitas que dan a ciudadanos que se están cayendo muertos. Esos son centavos. Y aquellas de 400,000, 500,000 mensuales por un año, 2 o 3. Esos son centavos, pero ganando sueldo de lujo. Totalmente, usted lo sabe. Pero ¿qué es esto? De lujo no. De allá del Medio Oriente. Y entonces dejarle ese sueldo de lujo para mientras estén vivos. Así mismo. ¿Y qué país es este? No, ese es el país. Y usted tiene empleado cañero, empleado en los ayuntamientos, con 30 años recogiendo esa basura es la y no pintura una morada pensión que nos dejaron. Ese es el gran reto que tiene este Estado. Escúchenlo bien a los que quieren ser presidentes por el sistema. Porque si no hacemos desde el sistema lo que se debe hacer, entonces viene la hecatombe a la partidocracia. Y de ahí para allá vamos a ponernos en el espejo de Venezuela. Por eso, profesor, alguien ha escrito que deben revisarse, como se pide desde la oposición, las pensiones, pero debe empezarse en el 96. Todas las pensiones concedidas desde el 96 hasta nuestros días deben revisarse. Yo tengo una propuesta y en el 28, si Dios quiere, yo voy a estar cerca de quien va a dirigir este país. Lo primero que yo digo es que una pensión no debe ser bajo ninguna circunstancia superior a 30 salarios mínimos. ¿Cómo usted, por un salario mínimo de 10,000 pesos, va a tener una gente cobrando más de 30 salarios mínimos de pensión sin dar un golpe? Así es. Porque si ganaba tanto dinero, se sobreentiende que tiene comodidades. O sea, eso hay que manejarlo con ese tipo de criterios desde el Congreso Eso Nacional. es la concepción de la política como un medio de ascensión económica y convertir a los partidos y a los movimientos políticos en industrias políticas. ¿Y por qué entonces que la juventud no quiere entrar a los partidos y los profesionales? Porque tenemos una clase política en el confort. Es que los que están ahí no quieren flojar. No, es que lo que hubo fue una cultura, una conducta de un pacto, de un acuerdo, para ponerse bien. Y después que ellos se ponen bien, la mayoría que viene de clase media baja, ya ellos están bien, estar arriba o abajo le da lo mismo, porque ellos están bien. Ese es el reto que tiene la partidocracia. ¿Usted cree que la sociedad dominicana tiene conciencia de eso? Vamos a trabajar para producir un liderazgo. ¿Usted cree que la sociedad dominicana tiene conciencia de eso? Sí, ya lo que estamos viendo en las encuestas, sí, por eso la gente casi no lee la noticia de política, casi no escucha a los políticos, la gente va en otro norte, y si nosotros queremos crear un liderazgo que sea escuchado, nosotros tenemos que tomar en cuenta el parecer y el deseo, el sueño, la frustración social, para definir el puente empático en la conducta y en la comunicación. Ese es mi gran reto, ese es mi gran desafío. Profesor, en eso yo trabajo. Belarminio Ramírez, gratitud de nuevo por su presencia aquí con nosotros y por responder nuestras inquietudes con la elegancia y la sabiduría que usted siempre lo hace. Para mí es un honor. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.